La muerte del Hijo de Dios fue una demostración contundente de autoridad, victoria, éxito y control absoluto sobre todas las cosas. Dos cosas. El ministerio de Jesús a lo que vino a esta tierra, su obra estaba ahora perfeccionada y completa. Dios Padre le había dado dos tareas. Una, predicar el evangelio de la redención, de la reestructuración, de la reconstrucción. El pacto entre el hombre y Dios iba a ser reconstruido. Y segundo, pagar un precio de sangre por la humanidad. En cuanto a la primera, ya había dicho Cristo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Jesús dijo estas palabras luego que había concluido el largo discurso de despedida que tuvo en la última cena con sus discípulos. Ahí había cumplido la primera obra que su Padre Celestial le había impuesto. Había venido a hablar del amor, había venido a hablar de segundas oportunidades, había venido a hablar de poder reconstruir el pacto con Dios otra vez, el pacto que se rompió desde el huerto del Edén. La segunda tarea, beber la copa amarga, el cáliz. El sacrificio en la cruz había terminado. Marcos 15, 25 al 37 es muy exacto cuando nos dice que Cristo estuvo crucificado desde la hora tercera, más o menos las 9 de la mañana, hasta la hora nona, las 3 de la tarde. Si hay un momento en que Jesús nos muestra su humanidad, es este. Como hombre fue a la cruz, no como Dios. Mucha gente dice, claro, fue muy fácil, es Dios. No, fue como hombre y sufrió todo el dolor. 14 horas duró la copa que tuvo que beber. El pago por la deuda de la humanidad con Dios acababa de ser consumado, acababa de ser pagado. Consumado hoy representa el final de la obra que Dios Padre le encomendó a Jesús. El final de todas las profecías que sobre él había, que eran más de 300. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la obediencia perfecta. Jesús nunca cuestionó el plan del Padre. Tuvo miedo y se ve en el huerto de los olivos, pero al final, ¿qué dice? Que se haga tu voluntad. La obediencia llevada al extremo. Se mantuvo firme y prevaleció su deseo de obedecer por encima de su miedo. Apégate a cumplir la voluntad de Dios. Apégate a cumplir la voluntad de Dios. Y también verás resurrección en tu vida, en tus problemas, en tus necesidades, en tu matrimonio, en tu familia. Apégate a cumplir la voluntad de Dios. No dejes de hacer todo lo que tienes que hacer y sigue obedeciendo hasta que puedas decir, consumado es, he acabado, he terminado, lo he logrado. Tú decides si obedeces o no. No descanses hasta que puedas decir con tu Señor, he acabado la obra que me pidiste que hiciese. Es la palabra que comenzó y terminó la obra redentora de Cristo en mi vida y en su vida. Habla del perdón y del amor al prójimo, de la redención, el perdón de pecados y la vida eterna, del amor a la familia y el cuidado que hay que tener con la gente que nos rodea, del sacrificio y las necesidades que van a estar con nosotros. Pero todo nos lleva a un camino de gloria. El final. La última palabra es un diálogo directo de Jesús con Dios. Jesús le dice a Dios, lo hice. El precio se pagó. Es en ese momento en que Jesús puede volver a hablar con Dios, que es la alegría más grande que puede tener cualquier cristiano. Es un reencuentro donde le dice a su Padre, lo hice, se acabó, lo logré. El precio ha sido pagado. Jesús nos enseña con su ejemplo hasta dónde debe llegar nuestra obediencia y hasta dónde debe llegar nuestro compromiso. Esta es una palabra de victoria, de triunfo y de poder.
Es una palabra de alegría. La muerte había sido derrotada. El nuevo pacto había sido sellado. El hombre estaba reconciliado con Dios otra vez. Haz todo lo que tengas que hacer. Cumple con todo lo que tengas que cumplir. El mensaje de Jesús está vivo y es actual para ti y para mí hoy. Esta es una palabra de victoria. No en vano, cuando el Señor dijo estas palabras, se conmocionó el universo completo. Hubo lluvia, oscuridad, temblores. La naturaleza reconoció que había un Dios que estaba volviendo. El templo, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, se partió de arriba abajo, mostrando y diciendo que la separación entre Dios y el hombre ya no era más. Jesús había hecho lo imposible, el sacrificio perfecto, restauró la relación del hombre con Dios y lo hizo a través de la obediencia. Y fue recompensado. Filipenses 2:5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios.